Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Estamos nuevamente en Debate Capital. El día de hoy tenemos como invitado al presidente municipal de Jalapa, al doctor Pedro Hipólito Rodríguez Herrero. Hipólito, bienvenido. Muchas gracias por invitarme, un gusto estar aquí. Gracias, gracias. Pues bueno, con el presidente municipal de Jalapa vamos a platicar sobre algunos tópicos interesantes, sobre las políticas públicas municipales. Pues el doctor Hipólito Rodríguez recién acaba de presentar su tercer informe de gobierno y bueno, sobre esto me gustaría también enmarcar quién es Pedro Hipólito Rodríguez Herrero. Tienes una formación de economista, también digamos tus líneas de investigación y tu propia formación son en desarrollo sustentable, medio ambiente y sociedad, ciudades y procesos urbanos y ordenamiento territorial. Sobre esto y particularmente sobre esto que se presenta en el tercer informe, ya es un acumulado de múltiples acciones municipales que son incluso verificables en territorio, sobre digamos, esta institución municipal que se recibe en el año del 2018. ¿Cómo estaba en ese momento? ¿Qué diagnóstico tenemos, digamos, a 3 años de haber recibido la administración? Bueno, hay que decir que Jalapa, al cabo de 3 décadas de desarrollo urbano, venía registrando un problema muy grave que es la desigualdad. Se venía acentuando, se venía profundizando la desigualdad. Es un territorio en el cual conviven, vamos a decir, dos grandes conjuntos de población. Un conjunto de población que tiene un relativo nivel de bienestar, vinculado, digamos, al comercio, al gobierno, a la educación. Y del otro lado hay un conjunto demográfico que carece de servicios públicos municipales básicos, que carece de calles asfaltadas, que carece de un buen acceso a equipamientos básicos como es áreas verdes, áreas recreativas, espacios pues de vida comunitaria. Esta doble ciudad, por decirlo así, es un problema muy serio porque se ha visto que cuando una ciudad tiene este tipo de desigualdades, eso hace propicio que surjan fenómenos de inseguridad. ¿Por qué? Porque el conjunto social que carece de lo básico, el conjunto social que se encuentra desprovisto de oportunidades, vive esta situación como una frustración y buscan, sobre todo los jóvenes, maneras de pues rebelarse, de cuestionar esta situación de exclusión, y no es difícil que caigan en manos de prácticas irregulares, prácticas delictivas. Este es el problema más grave que enfrenta nuestro municipio, nuestra ciudad. Como muchas otras del país, esta bipolaridad, esta situación de desigualdad. Entonces, lo que nos propusimos desde el primer momento fue atacar las raíces de esa desigualdad. Y para ello, pues propusimos dos grandes instrumentos de política pública municipal. Por un lado, mejorar la calidad de vida de la gente que vive en las zonas excluidas. Y para ello se introdujo todo un programa de obra pública que permitiera que mejoraran las condiciones materiales de vida de este segmento pobre, de este segmento excluido. Y de otro lado, también se diseñó un programa de política social para que en estas zonas de exclusión hubiera nuevas oportunidades de educación, de cultura, de actividades recreativas, de deporte, y esto permitiera ampliar la estructura de oportunidades para insertarse de forma productiva al conjunto social. De esta forma se diseñó un programa en el cual se abrieron 15 centros de gestión comunitaria que ofrecen precisamente a la población oportunidades de capacitación con talleres, con programas educativos, áreas, digamos,
de formación de nuevas capacidades, se abrieron proyectos de agroecología, proyectos de huertos ecológicos. Se llevó a estos espacios también iniciativas de arte, cultura y deporte que le transmitieran a la gente, sobre todo a la gente joven, la posibilidad de tener actividades saludables, actividades recreativas sanas que contribuyan a una mayor cohesión social. Esto pues es lo que hemos hecho de modo sistemático en el curso de estos 3 años. Y poco a poco eso empieza a tener efecto. O sea, estamos tratando de revertir una situación que venía de 2 o 3 décadas atrás. Jalapa ha crecido mucho a partir de 1980. El crecimiento demográfico de Jalapa fue muy acelerado. Y eso hizo que se formara pues toda una periferia con migrantes, con gente pobre, que, como digo, no tenían acceso a los servicios básicos. Prácticamente 1/3 de la ciudad carecía de calles asfaltadas. Y esto justamente es lo que detona el aislamiento y la exclusión. O sea, que la gente no tiene vías de comunicación accesibles para poder ir a sus mercados de trabajo, a los equipamientos educativos y de salud. Eso es lo que se hizo para atender este problema que venía de atrás y que era fruto, pues digamos, de un abandono por parte de las anteriores autoridades municipales, ¿no? O sea, no se le prestó atención a la periferia, no se le dio pues la política de obra pública y de desarrollo social que merece. Ese fue el compromiso que también adquirimos con la población, el revertir esta situación de desigualdad y dar pasos firmes para contribuir a que esta situación poco a poco se atenúe, se neutralice y volvamos a tener un piso parejo, que la ciudad no tenga estos contrastes tan severos. Hay que decir que todo el norte de la ciudad, un arco que va desde el noroeste hasta el noreste, es la zona donde hay mayores bolsones de pobreza, es decir, zonas donde se concentran grupos, hogares, pues que no tienen oportunidades de desarrollo económico estable, ¿no? Es gente que está en lo que llamamos sector informal, no tienen un empleo regular ni bien remunerado. Entonces, es a esos segmentos de población a los que hay que atender de manera prioritaria. Y eso es lo que hemos venido haciendo para ayudar a que esta población, esta ciudadanía, tenga posibilidades de ejercer y cumplir sus derechos, ¿no? Su derecho a una vivienda, su derecho a la salud, su derecho a un espacio verde y saludable. Y creo que se han sentado las bases para que esto poco a poco siga desplegándose y Jalapa, digamos, disminuya estos índices de desigualdad que son tan graves. Hay una tendencia, digamos, que se ha, digamos, generalizado en los medios de comunicación en el sentido de descalificar cuando se habla de un diagnóstico, cuando se habla de qué es lo que había sucedido en el pasado. Desde mi perspectiva es un asunto también estratégico en términos políticos, es decir, acusan mucho a los gobiernos de izquierda de hacer un diagnóstico, de señalar ese diagnóstico de dónde venimos. Obviamente un diagnóstico, tú sabes bien del tema, es fundamental tenerlo como punto de partida, porque hay una cobija que no es suficiente. Sin embargo, la pregunta sería, ¿hay una mafia del poder local en el sentido de que no querían ver este diagnóstico, no lo querían hacer, no tenían la capacidad y la posibilidad de tener un diagnóstico de lo que estaba sucediendo, o era intencional él simplemente tener ciertas tendencias o sesgos en la aplicación de las políticas públicas municipales, porque pues las necesidades son visibles? Obviamente se necesita el dato técnico y científico de qué es lo que está pasando, pero se desatendía ese diagnóstico, no se conocía, no se tenía cómo se venía, digamos, trabajando y por qué existe, digamos, esta desigualdad de la que nos estás platicando al inicio. Bueno, hay que decir que, pues en realidad, desde 1990, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, genera bases de datos que te permiten detectar esta situación. O sea, desde 1990 tenemos un diagnóstico muy claro de cómo está evolucionando la marginación
en las principales ciudades del país. Es decir, que no pueden argumentar que no sabían, porque las bases de datos ahí están. Y casi podríamos decir que desde 1980, ya desde 1980 sí hay, gracias a CONAPO, al Consejo Nacional de Población, estudios que revelan dónde están las zonas de alta y muy alta marginación en las ciudades. Nosotros, pues, digamos que venimos de trabajar durante muchos años con esas bases de datos para estudiar la pobreza en las ciudades de México, pues habíamos visto que ese era el caldo de cultivo precisamente para generar problemas de inseguridad. O sea, no es sorprendente que tengamos problemas de inseguridad cuando tenemos esta situación de exclusión. La desigualdad detona estos factores. Y si a eso añadimos que el propio sistema de seguridad pública fue penetrado por el crimen, si a esto añadimos que las instituciones de justicia, las instituciones que deben cuidar el Estado de Derecho, fallaron en su deber, pues ahí está ya el cóctel ideal para que puedan prosperar actividades criminales. Entonces, estos dos fenómenos, de alguna forma, fueron desatendidos por la clase política que gobernó particularmente en nuestro estado en los últimos sexenios. Es evidente que la época de Fidel Herrera Beltrán y de Javier Duarte son la cúspide de un proceso de corrupción y de abandono de los deberes institucionales del Estado. En esos años, la corrupción y la complicidad con actividades criminales pudieron prosperar. Y eso pues se expresa pues de forma muy desafortunada en la capital del estado. El problema está presente en todas las zonas urbanas de Veracruz, o sea, desde el norte, en la zona de Poza Rica, hasta el sur, en la zona de Coatzacoalcos. En todas esas zonas, desafortunadamente, estos problemas se presentaron. Hay que decir que entonces fue un periodo histórico de Veracruz en el que se acentuaron las desigualdades, y esto porque fue un grupo político, una clase política que se comportó de verdad de una forma, vamos a decir, pues muy negativa, porque no acató su deber institucional, que es cuidar el Estado de Derecho y contribuir a que los efectos de una economía muy, digamos, deficitaria en términos de su oportunidad de crear empleo, no hizo lo necesario para atenuar los efectos de esta situación de crisis económica. Hay que decir que Veracruz hasta 1990, el Estado en su conjunto, tuvo una cierta prosperidad económica, porque era una región en la cual la presencia del Estado mexicano, contribuyó a que hubiera más oportunidades de empleo. El petróleo, las agroindustrias, el desarrollo comercial hicieron posible que Veracruz fuera un lugar incluso de atracción de migrantes. Llegaba mucha gente a vivir a Veracruz. Pero con la instalación de políticas neoliberales, esto desapareció. Desapareció el impulso a la industria petrolera, desapareció el impulso a las agroindustrias, desapareció el impulso a las actividades agropecuarias y al desarrollo pues, de los puertos de la región Golfo. En consecuencia, Veracruz empezó a tener índices muy preocupantes de pobreza y de estancamiento económico. Esta situación también no fue debidamente atendida por la clase política, o sea, no hubo medidas estratégicas para incorporar de una forma apropiada a nuestra región a la nueva dinámica de globalización. Realmente Veracruz cuenta con muchas oportunidades para incorporarse de forma muy próspera a la globalización, pero no se hizo lo necesario. En consecuencia, hay un proceso de empobrecimiento generalizado
Y este proceso de empobrecimiento es lo que se está expresando justamente en las desigualdades que vemos en las principales ciudades del estado. Yo creo que el hecho de que ahora estemos viviendo un nuevo proyecto político, un nuevo proyecto económico, justamente es la respuesta a estos años de abandono, a estos años de una clase política verdaderamente negativa por su corrupción y por su abdicación de sus responsabilidades institucionales. Ahora, ustedes lo ven bien, el presidente de la República está haciendo inversiones muy notables en todo el sur-sureste del país, porque precisamente esa es la manera de incorporar a nuestras economías a la globalización. Las inversiones en el Istmo de Tehuantepec, en las zonas petroleras, en las zonas turísticas, es justamente una manera de volver a nivelar el piso, ya no en el ámbito local, en el ámbito nacional. Entonces, yo creo que eso por un lado ayuda a que la economía vuelva a tener un piso más parejo. Y de otro lado, pues el combate a la corrupción es la clave también, ¿no? No podemos permitir que siga habiendo este saqueo, este desvío de fondos públicos para contribuir a la acumulación de fortunas en personajes muy bien identificados. Esa clase política ahí está todavía. Son personajes que viven fortunas que se originaron precisamente del saqueo, del pillaje, de actividades depredatorias. Y eso es muy desafortunado porque no debe haber impunidad. Esa clase política tiene que ser llevada a los tribunales porque lo que hizo durante prácticamente 3 sexenios lastimó severamente la calidad de vida de la gente. Adicional a esto, que de entrada ya es muy grave, adicional a esto, hay una especie de, pues hay una traición, hablando de manera franca, una traición a la institución municipal y a la propia sociedad, digamos, específicamente sobre el gobierno local, porque ha habido, digamos, estamos en Jalapa y los problemas de Jalapa no son ajenos a esta lógica global que mencionas. Específicamente, hay algunas empresas, operaban rellenos sanitarios, estaban merodeando, en el caso del agua pública, del sistema de agua, estaban merodeando ahí. Hay una traición, una complicidad de figuras políticas locales con intereses incluso transnacionales que se venían dando aquí en Jalapa. Pues es una situación grave. ¿Cómo estaba? ¿Cuál es tu lectura sobre esto? Bueno, veníamos observando ese fenómeno, pues como les digo, desde hace 2 sexenios, ¿no? Es decir, ustedes quizás recuerdan que hubo un episodio que se hizo público por su carácter escandaloso, que fue el hecho de que la empresa Odebrecht pretendía, con el apoyo del gobierno del estado, construir una presa en un paraje de Jalcomulco para traer agua a Jalapa. Algo verdaderamente técnicamente inviable y absurdo. Jalcomulco se encuentra a 400 metros de altura. Jalapa se encuentra a más de 1400 metros de altura. Y bombear agua desde Jalcomulco hasta Jalapa es un costo energético impresionante. Es quitarle agua a un lugar que tiene unos ecosistemas que requieren de esa agua. Y nos querían vender ese fenómeno, ese proyecto, ese megaproyecto, como una alternativa maravillosa para incorporar a Jalapa a la modernidad, dándole agua de esa forma. Era evidente que había corrupción. Los personajes políticos que apoyaron esa iniciativa, allá andan todavía. Haciendo escándalo y drama y todo esto. Y diciendo que son personas correctas, honestas, que son personas, digamos, de una trayectoria impecable, intachable. Pues no es así, no es así. Son personas que fueron cómplices de este tipo de proyectos. Afortunadamente la ciudadanía se movilizó. Afortunadamente la población ejerció su derecho e impidió que este tipo de proyectos prosperara. Pero así como este megaproyecto pudo ser detenido, otros más trataron de instalarse en nuestra región, como es el caso de la minera de Caballo Blanco,
en la región pues de Actopan, donde pues hay intentos de este tipo de megaproyectos de lastimar severamente nuestro ecosistema, nuestro paisaje, dañar severamente una zona que tiene un enorme potencial productivo y turístico. Y también de nueva cuenta fue la movilización de la sociedad civil la que pudo detener estas prácticas. Entonces hay que decir que si actualmente en Veracruz hay un cambio, si en Veracruz hay una nueva forma de encarar los problemas sociales y económicos, es precisamente por estas movilizaciones ciudadanas que resistieron y lograron parar, detener estas iniciativas económicas neoliberales, depredadoras, extractivistas, que venían a lastimar de forma irreversible nuestros ecosistemas y nuestros paisajes. Actualmente, pues, una de las vertientes claves del nuevo proyecto político que gobierna el Estado, el país y nuestro municipio es justamente tener una visión sustentable, una visión de defensa del patrimonio natural. Veracruz es un espacio, un territorio donde el patrimonio biocultural es sumamente importante. Y por ello es que eso es una de las variables claves de la nueva estrategia política, social y económica, defender el patrimonio biocultural. Bien, y ahora, hay estas crisis, digamos, que son las dos más visibles durante la pandemia, que es la crisis precisamente de la salud pública, derivada en buena medida del tema medioambiental, según muchos expertos internacionales, y por otro lado es la crisis económica, es decir, hubo una exigencia de lograr tener un equilibrio entre lo que implicaba la crisis económica y la crisis de salud, porque la de salud implicaba encerrarnos y la económica implicaba salir, tener actividad, que la actividad productiva, económica siguiera su curso. Pero hay otras crisis también detrás de estas que a lo mejor no se discuten mucho, y es la crisis de derechos humanos, que está relacionada con el tema de salud, y la crisis medioambiental, que está relacionada también con el tema de la salud. ¿Cómo se pensó y cómo se abordó desde la política pública municipal? Bueno, hay que decir que pues esta pandemia que estamos viviendo de manera global surge también de una situación en la cual se constituyó una economía, un cierto tipo de economía que propició que surgieran estas cosas. O sea, ahora es cada día más claro que el origen de la pandemia, este tipo de virus, se despliega ahí donde hay hacinamiento en grandes granjas de animales, es decir, de cerdos, de gallinas. Este hacinamiento, este modo industrial de producir carne, es lo que hace propicio que surjan este tipo de virus. Ya lo veníamos viendo desde hace prácticamente una década. Y ahora es cada día más evidente por los estudios que hacen los epidemiólogos, los estudios que hacen los expertos en temas de salud pública, que eso es lo que está propiciando las pandemias. Tenemos que revertir eso. Aquí, a muy pocos kilómetros de Jalapa, también tenemos un emporio porcícola de este tipo. Es decir, gran hacinamiento de animales que hacen viable que puedan surgir este tipo de enfermedades que dañan a la sociedad humana. Hay que decir que, pues, por ejemplo, en el caso de todas las granjas porcícolas que hay en la zona del Cofre de Perote, pues la cantidad de desechos que se generan todos los días, la cantidad de mortalidad que hay ahí de animales, está haciendo posible que surjan ahí enfermedades, virus, que exigen una gran cantidad de antibióticos y de productos para neutralizarlo. Entonces, estamos realmente ante un fenómeno global, no es algo que ocurra nada más en nuestra región, ocurre en muchas regiones del mundo, porque el consumo de proteína animal hace que este tipo de cosas prosperen. Entonces, sí tenemos que luchar contra estos temas, es un tema de salud pública, pero al mismo tiempo es un tema de patrones de alimentación, de patrones de consumo, de formas de nutrición de nuestra gente.
Eso por un lado. Por otro lado, efectivamente, el hecho de que el Estado me refiero al Estado mexicano y a sus diversas modalidades subnacionales o regionales, haya descuidado, digamos, la forma en que se cumplen los derechos humanos, nos ha vuelto también vulnerables a que crezca la delincuencia, ¿no? Y que los derechos humanos pues estén realmente en una situación muy endeble. Veracruz, en estos 2 sexenios tan terribles que vivimos con Fidel Herrera y con Javier Duarte, vio el asesinato de múltiples periodistas. Ese es el indicador más grave justamente de la violencia que detona el hecho de que el Estado abdique de su responsabilidad fundamental, defender la vida de sus ciudadanos. Entonces, ciertamente una cosa va con otra, o sea, a veces pensamos que son fenómenos disociados, ¿no? El hecho de que proliferen megaproyectos, proliferen industrias extractivas, proliferen formas de intervención transnacional, pareciera que está divorciado del hecho de que estamos viviendo una época de crimen, de violencia, de feminicidio, y en realidad forman parte de una misma totalidad. Y por ello es muy importante que haya surgido como una respuesta ciudadana, una alternativa que pone freno a esto y que trata de revertir pues prácticamente 2 décadas de prácticas nocivas para la cohesión social, prácticas nocivas para la integración social, ¿no? Entonces, es un gran reto que enfrentan actualmente los gobiernos de centro izquierda, vamos a decirlo así, que actualmente tienen la responsabilidad de responder a este reclamo ciudadano, revertir, neutralizar este tipo de prácticas, este tipo de dinámicas que lastimaron severamente a la sociedad mexicana. Mencionas el tema de los medios de comunicación, particularmente matizando además, hay medios de comunicación que tienen siempre una vocación social, que siguen teniendo un trabajo periodístico de campo, de investigación, un trabajo con rigor, pero también otro sector de los medios, generalmente los más poderosos, los que más penetran, los que se mueven, digamos, de manera subrepticia, generan rumores, no firman sus notas, no tienen evidencia de lo que dicen, es mucho el juego político. ¿Cuál es, desde tu perspectiva, el papel que están jugando los medios de comunicación con relación a todo este panorama de mafias políticas y cómo lo ha sorteado, digamos, la administración municipal? Bueno, hay que decir que también forma parte de este proceso histórico de, vamos a decir, de deterioro de la calidad de la democracia, ¿no? Durante prácticamente 2 décadas, no solamente hubo un deterioro, digamos, del espacio democrático, porque eran gobiernos corruptos, autoritarios, sino también eso le hizo mucho daño a la opinión pública, a los espacios de comunicación pública, porque se volvieron vulnerables a las presiones, a la violencia, pero también se volvieron vulnerables a la corrupción, es decir, a la compra de sus mensajes. No es casual pues que en estos años se haya publicado una novela tan importante como la de Enrique Serna, El vendedor de silencio, una novela que narra la vida de un periodista, de Negri, que justamente es el símbolo de ese tipo de situaciones. Un periodista que se encumbró, no por ser un periodista, digamos, que contribuyera con su crítica al mejoramiento del espacio público, sino que se destacó por su capacidad de extorsión, de vender silencio, de callar los fenómenos que la clase política no quería que se ventilaran. Y eso es lo que ocurrió durante la época de Duarte y la época de Fidel Herrera. Una época en la cual el gobierno
premiaba a quien le alabara, a quien le hiciera elogios, y sancionaba y hostigaba a quien tuviera un pensamiento crítico o hablara simplemente de la verdad. El hecho de que una periodista tan notable como Regina Martínez haya sido asesinada en la capital del estado, después de años de estar trabajando en un periodismo valiente, un periodismo crítico, te deja ver el tipo de personajes siniestros que gobernaban a Veracruz. El hecho de que otros periodistas todavía en los años recientes hayan sido criminalizados, estigmatizados, incluso en la Ciudad de México, ¿no? Es decir, que hayan sido perseguidos cuando ya se habían exiliado porque aquí no podían tener seguridad, te revela el pánico que tiene el gobierno autoritario a una prensa libre. Entonces, es necesario volver a darle seguridad a los periodistas, es necesario darle el debido respeto al trabajo de la prensa, porque eso es un ingrediente fundamental de la democracia. Nosotros en esta administración municipal pues hemos sido muy respetuosos de la prensa y buscamos justamente que su trabajo se despliegue en las mejores condiciones de seguridad. De hecho, instalamos un premio, un reconocimiento a todos los géneros periodísticos para nuevamente mostrar el valor que tiene ese tipo de prensa, una prensa libre, una prensa crítica, una prensa que investiga. Y nos interesa seguir incentivando eso porque no hay mejor ingrediente para fortalecer la democracia que una prensa crítica e independiente. Por eso también es que nosotros de otro lado hemos propiciado que toda actividad que despliega el ayuntamiento sea una actividad pública, es decir, por dar el ejemplo más básico, los cabildos, las reuniones en las cuales los regidores deciden lo que se va a hacer con los fondos públicos, donde están resolviendo el diseño de las políticas públicas, los cabildos se transmiten por internet y son de libre acceso para que toda la gente esté informada de cómo se están resolviendo los temas. Esa es una manera de contribuir a que la gente esté mejor informada, a que la gente vea que sí hay una pluralidad democrática y que esa pluralidad democrática es buena, porque en el debate, en la crítica, en la polémica, las cosas se hacen mejor, se corrigen, se señalan los aspectos que son susceptibles de rectificarse. Entonces, a nosotros nos parece que eso es lo que tiene que prosperar en el país y hay que incentivarlo. Dar lugar a que la prensa deje de ser este mecanismo mercenario, porque es evidente que ahora hay muchos todavía periodistas del antiguo régimen que creen que pueden vivir con fake news, es decir, con difamación, con mentiras, con infamias, pues, porque se trata de infundios. Ese tipo de prensa tiene que desaparecer, porque es gente que no puede argumentar, no puede dar evidencia, no puede sustentar con hechos sus discursos. Ese tipo de prensa debe desaparecer y debe incentivarse otro tipo de prensa, más sólida en el sentido de tener reportajes, tener investigación, tener formas de evidenciar los reportajes, las cosas que nos está comunicando. Bien, ahí demandaría también, la convocatoria, también a la ciudadanía para que acudan, aparte de lo que el buen periodismo sí, consigna, también es importante que la ciudadanía acuda a las fuentes primarias de información, como el caso, de las instituciones que tienen una tarea, una obligación, una responsabilidad, y que se pueda contrastar, esa información. Pero bueno, vamos a una pausa promocional y regresamos para seguir con esta plática. No se vaya, regresamos con ustedes. Ante la crisis sanitaria causada por el COVID-19 y la necesidad de nuestras sociedades para afrontar los retos de movilidad y bienestar,
así como reactivar la economía en forma saludable, segura, sustentable y solidaria, surgen las ciclovías emergentes en distintas ciudades del país. Este es el caso de la Ruta Fobis, con 1.1 kilómetros de ciclovía en el Boulevard Diamante, que será un agente de cambio y ensayo de una vida colectiva de respeto, convivencia barrial y visibilidad del entorno natural. ¡Que el respeto nos mueva! Agua para todos siempre. Agua suficiente y transparente para toda nuestra gente. En una ciudad que tiene como origen de su nombre un manantial que brota de la arena, las instituciones, asociaciones, profesionales y ciudadanos nos manifestamos por acciones que devuelvan hoy y con resultados a mediano y largo plazo el carácter permanente, transparente y suficiente del agua de Jalapa. El tiempo está en nuestra contra. El agua es un bien cada vez más escaso y menos accesible. Los habitantes de la ciudad dependemos de fuentes externas cada vez más lejanas. Las cuencas abastecedoras requieren acciones de cuidado y restauración. Todo esto nos obliga a utilizar más recursos humanos, técnicos y económicos para su gestión. Ya se han dado pasos sólidos para una estrategia que entiende el panorama completo y propone soluciones a todos los niveles, a ejecutarse entre los ciudadanos y las autoridades. La estrategia de gestión integrada del recurso hídrico de Jalapa y el programa de cambio climático han dado resultados para conservar los bosques de la cuenca de abasto del Pisquiac, la instalación de sistemas de cosecha de lluvia, la instalación de tanques de almacenamiento y distribución de agua, así como el mejoramiento en saneamiento como primer paso para la recuperación de ríos urbanos. Tenemos la oportunidad de hacer que Jalapa sea una ciudad que enfrente con éxito situaciones como periodos de sequía más largos, granizo, inundaciones, trombas o eventos climáticos extremos. menos agua en los bosques y cañadas, relacionado con el cambio en las lluvias. Más necesidad de agua en la ciudad. Presencia de enfermedades relacionadas al acceso de higiene por falta de agua. Desigual acceso social al agua. Estas situaciones hacen urgente aliarnos y pensar en nuevos esquemas donde el agua sea una responsabilidad conjunta entre los ciudadanos y las autoridades. Necesitamos cuanto antes tener una nueva visión sobre su valor. Estamos ante un momento histórico en donde todos podemos aportar la gota necesaria para tener agua para todos siempre. Ya no hay ciudad que soporte más coches. Sin ciclovías, los centros urbanos colapsarán. La bicicleta como medio de transporte democratiza y desahoga el espacio público, reduce accidentes viales, activa la economía local, cuida el medio ambiente, mejora la seguridad y la convivencia social, reduce la contaminación por ruido, activa físicamente, sana a la gente, ejercita, divierte. La bicicleta salva vidas. Las ciclovías emergentes permiten la sana distancia. Que el respeto nos mueva. Estamos de vuelta en Debate Capital, les agradecemos su permanencia. Estamos platicando con el presidente municipal de Jalapa, el doctor Pedro Hipólito Rodríguez Herrero, sobre una serie de temas importantes, fundamentales. Hay mucha reflexión sobre lo que está sucediendo en el panorama local y más allá de lo local, en términos políticos, sociales. Y bueno, para continuar hay un tema que pues yo he tenido la inquietud desde hace mucho tiempo, de cómo es que de pronto la sociedad en su conjunto puede ser solidaria con ciertas problemáticas, ciertos aspectos, como cuando hay un desastre natural, cuando hay una inclemencia, digamos, una vicisitud, nos sumamos todos. Pero hay otras cuestiones que podrían ser más evitables porque dependen más de nosotros de manera franca, y es nuestro modelo civilizatorio, la violencia de género, el machismo, el patriarcado, todo esto que finalmente implicaría un trabajo reflexivo de debate, discusión, de acciones públicas también,
digamos, cuál es tu reflexión sobre qué es lo que está pasando al respecto? Bueno, sí creo que es un problema sumamente complejo porque por un lado, vamos a decir, tenemos una comunidad que cada día es más consciente de que estos desastres, estos problemas que estamos enfrentando por el cambio climático, tienen que ser enfrentados de una forma nueva, diferente. Quiero decirles que en Jalapa, pues la población es bastante solidaria, se presta ayuda, se brinda auxilio en situaciones de desastre. Y tenemos una dirección de protección civil que es extraordinaria, que es gente muy comprometida, muy dedicada y que auspicia y propicia que la comunidad se involucre en atender a la gente lastimada por un desastre, por algún fenómeno hidrometeorológico como los que hemos vivido este año, tormentas verdaderamente excepcionales. Esta situación pues la enfrenta todo el Golfo de México, hay que decirlo, ¿no? Es decir, los recientes acontecimientos que se vivieron en Tabasco y en el sur de Veracruz son precisamente un signo de lo que implica el cambio climático, ¿no? Es decir, el aumento de la virulencia de las tormentas y los huracanes. De hecho, pues eso es un acicate, un incentivo para que nuestra sociedad se prepare de una forma más consistente ante este tipo de embates. Pero del otro lado, pues también es cierto que venimos de una época en la cual pues no se le brindó, no se le dotó a nuestra gente de la educación, no se le dotó de los instrumentos básicos para fortalecer su cohesión social. Voy a dar un dato que pues, es clave para entender el problema que estamos enfrentando. En general en nuestro país, los hogares con jefatura femenina, es decir, las familias donde quien las encabeza es una mujer, el promedio en el país es de alrededor del 25%. Es decir, 1 de cada 4 hogares tiene a una mujer como responsable de organizarlo y dirigir ese hogar. En Veracruz y en particular en Jalapa, ese porcentaje es más alto, es de más del 35%. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera nuestra sociedad en el ámbito local le ha ido dando a la mujer más responsabilidades y le ha ido dando a la mujer más tareas para sacar adelante a su familia. La mujer, como se ha dicho muchas veces, pues no solamente tiene una jornada de trabajo en el exterior de su hogar para obtener ingresos, trabajando en cualquier cosa, sino que también tiene una jornada de trabajo en el interior de su casa para limpiar, alimentar, cuidar las necesidades de todos los integrantes del hogar. O sea, es una doble jornada. Y si a eso añadimos que venimos de una época en la que el territorio en el que habita carece de los servicios públicos básicos, pues casi podríamos decir que tiene 3 jornadas, porque las señoras que se acercan al ayuntamiento a pedir que les pongan el agua, que recojan la basura, que haya alumbrado, tienen que ser una jornada extra. Muchas veces los fines de semana no pueden descansar porque tienen que estar haciendo gestiones. Esas mujeres son las heroínas de nuestra época. Y estas mujeres pues se encuentran con un hecho que es verdaderamente delicado, grave. El hecho de que se configuraron hogares a muy temprana edad, donde los varones no pudieron asumir su responsabilidad de ser proveedores, de contribuir pues a alimentar y sostener el hogar. Y se retiran, abandonan el hogar. Eso es muy grave porque entonces eso acentúa la desigualdad de género. La mujer tiene que asumir muchas tareas, tiene una carga tremenda para poder sacar adelante a su familia, mientras que el varón se ha retirado, ha abdicado de sus responsabilidades básicas. Y en un periodo tan difícil como el que hemos vivido en los últimos años, en que pues, no hay suficientes fuentes de empleo, no hay suficientes oportunidades laborales,
eso genera mucha tensión dentro del espacio doméstico, ¿no? Es decir, hay un conflicto entre hombre y mujer por cómo vamos a sacar adelante a los hijos, y ese empoderamiento de la mujer que tiene que asumir más tareas es vivido de una forma muy mala por los machos, por el patriarcado histórico. Eso es lo que explica de alguna manera este horizonte de violencia de género. Y eso es algo que tenemos que ir revirtiendo por el bien de la comunidad, ¿no? Entender que puede haber una nueva masculinidad, que puede haber un nuevo tipo de hombre, un nuevo tipo de varón, respetuoso de la mujer, solidario de la mujer, y que entienda que estas nuevas responsabilidades de la mujer tienen que ser apoyadas solidariamente, porque no puede ella enfrentar sola todos estos dilemas, ¿no? Entonces, estamos enfrentando por esa razón pues un periodo histórico muy difícil, ¿no? No solamente es México, en muchos otros lugares del mundo está ocurriendo esto, ¿no? O sea, yo leo las noticias en España, y en España ocurre algo parecido, somos la misma matriz cultural, ¿no? Es decir, hay una cultura patriarcal, machista, de un cierto tipo de virilidad muy agresiva, donde también en España se registran múltiples hechos de violencia de género. Entonces, esto responde pues a un cambio cultural. Las mujeres cada día tienen más facultades y afortunadamente cada día están más preparadas y cuentan con más elementos para desplegarse como cualquier sujeto humano. Entonces, estamos enfrentando en ese sentido pues dos grandes fenómenos de cambio histórico, ¿no? El papel de la mujer en una sociedad que tiene que dejar de ser patriarcal, y el papel de las comunidades frente al cambio climático, en una situación en la cual ya no tenemos la estabilidad climática del pasado, sino que estamos enfrentando ahora situaciones de turbulencia, situaciones que ponen en estrés a todos los ecosistemas. De manera tal que, pues es claro que si tenemos que transitar hacia una nueva sociedad, estas dos variables, la variable feminista y la variable ecológica, juegan un papel fundamental. Juegan un papel fundamental porque tenemos que trabajar en los dos ámbitos, rescatar a la madre tierra y rescatar también a nuestras mujeres para transitar a una sociedad más equitativa, más integrada, más solidaria, y lograr sobreponernos a estos hechos de violencia que lastiman mucho el tejido social. Tejido social, temas de seguridad, yo tengo un diagnóstico, quizás superficial, pero o más interpretativo en el sentido de que sobre la seguridad pública venimos también de una época en la que se acotaron mucho, se minimizaron mucho los cuerpos de seguridad para garantizar la seguridad física, patrimonial y de bienestar, además del bien vivir de la gente, la tranquilidad que es fundamental. Creo que Veracruz, si no me equivoco, el gobierno del estado actual recibió una policía estatal con 5,000 elementos cuando requería muchísimos más, no sé exactamente el dato, pero algo así tengo entendido. En el caso de la institución municipal, cero, no había absolutamente nada de policía, es decir, la seguridad estaba acotada a los privilegiados en términos, de estrato social y de acceso al poder y a las garantías de las instituciones. ¿Cómo se dio este proceso en el caso jalapeño? Bueno, sí, lo que venía ocurriendo es que desde hace pues prácticamente una década había desaparecido la policía en el territorio jalapeño como policía municipal, como policía, digamos, de la zona intermunicipal. Y eso generó pues mucha vulnerabilidad porque no teníamos propiamente un cuerpo de seguridad local que conociera bien el territorio y que atendiera las necesidades de la gente. Cuando nos vemos atendidos por una policía que es estatal y que se mueve de un lugar a otro, eso hace que esa policía no conozca el territorio donde se tiene que brindar sus servicios.
de pronto llegaba una policía, digamos, originaria de Poza Rica o de Coatzacoalcos y no sabía dónde estaban las colonias de Jalapa. Eso genera una enorme fragilidad en los temas de seguridad, ¿no? Es decir, no es una policía arraigada, no es una policía que conozca el territorio, no es una policía de proximidad. Veíamos pasear las camionetas por toda la ciudad, pero nunca los veíamos que bajaran de la camioneta, que platicaran con los vecinos y que conocieran sus problemas diarios. Cuando nosotros entramos, efectivamente, en enero del 18, no había patrullas, no había cuarteles, no había policía, no había armamento, no había nada. Tuvimos que empezar de cero. Y eso tiene una cierta ventaja, pues, porque hay que empezar con nuevos elementos, limpios, con elementos sanos, con elementos que no traen malas prácticas. Y aprovechamos esa circunstancia justamente para configurar una nueva policía que tenga estas virtudes, ¿no? Es decir, una policía que conozca de derechos humanos, que tenga un enfoque de género, que trabaje con las redes vecinales, que conozca la ciudad, que conozca sus rincones, que parta de un diagnóstico de lo que ocurre en el territorio. En este momento, pues al cabo de 3 años, ya tenemos poquito más de 300 elementos trabajando en el territorio. Tenemos 2 cuarteles de policía. Se les dotó de patrullas, se les dotó de armamento, se les dotó también de dispositivos electrónicos. Y esa nueva policía municipal debe ir creciendo paulatinamente hasta llegar, si es viable, a más de 800 elementos. Es decir, que vamos a dejar, si todo va bien, en el año 2021, vamos a dejar prácticamente la mitad, 400 elementos. Y será tarea de la siguiente administración municipal ir incorporando los siguientes elementos para llegar a esta cifra que sería lo ideal, tener por lo menos 800 elementos distribuidos en todo el territorio. Ahora bien, este trabajo de seguridad tiene que ir acompañado de todos los programas sociales. La inseguridad no desaparece solamente con tener policías. Como decía hace un rato, la inseguridad surge de la desigualdad. Cuando un joven no tiene empleo, cuando un joven no tiene actividades sanas, cuando un joven no tiene acceso a la educación, se vuelve vulnerable a caer en adicciones o a caer en malas prácticas. Y es en ese momento de su juventud cuando hay que cuidarlo más para que no, adquiera estos malos hábitos. Entonces, eso es lo que hemos tratado de hacer con los programas sociales, mostrarle a los jóvenes que es más importante trabajar por su comunidad que despojar a su comunidad de los bienes que con tanto esfuerzo ha venido adquiriendo. Algo que nos lastima severamente, pues es que las escuelas, por ejemplo, sean robadas por este tipo de pandillas, ¿no? No puede ser que las escuelas, que es el espacio de educación de los niños y de los jóvenes, sean objeto de un robo, ¿no? Que entran ahí a llevarse las computadoras o llevarse el equipo de sonido. Eso es muy lamentable, porque lastiman a la comunidad en un equipamiento que ha conseguido con gran esfuerzo, con un gran sacrificio de los jefes de familia. Entonces tenemos que trabajar muy de cerca con los jóvenes y con la comunidad en su conjunto para que vuelva a tener cohesión, para que vuelva a tener una integración adecuada. Bien, ahora sobre esta, responsabilidad también de la ciudadanía en esta participación en el caso de la seguridad, tenemos desde el inicio de la administración proyectos como el caso del Parque Lineal del Río Cedeño. Hay una participación muy fuerte incluso dentro del órgano de gobierno de SEMAS de sendas, con un protagonismo de estos sectores y de estas organizaciones sociales muy importantes. Está Cosustenta de la Universidad Veracruzana y muchos otros. Hay consejos fundamentales en la estructura municipal de gente que participa. Y tenemos proyectos, por ejemplo, como el propio Parque Lineal. Tenemos también un proyecto no logrado en aquel momento, que fue el del centro de ecotecnias de la estación del ferrocarril, y tenemos ahorita en proceso de construcción, de implementación, la primer ciclovía de estas características prácticamente en el estado de Veracruz. ¿Qué papel juega que la gente se apropie, participe, incluso encabece este tipo de proyectos municipales?
Bueno, yo creo que ese es justamente el mejor mensaje que tenemos en los últimos años, ¿no? Una red de ciudadanos cada día más propositivo, más propositiva, una red de ciudadanos cada día más activa en llevar adelante iniciativas de este tipo, ¿no? El rescate de los ríos de Jalapa, el limpiar los ríos y volverlos otra vez ríos sanos, ríos saludables. El rescate de las áreas verdes, ¿no? La red que defiende el archipiélago de áreas verdes que rodea nuestro municipio. El rescate de proyectos para cuidar la cuenca hidrológica, para que la región Jalapa vuelva a ser sustentable en su abasto de agua. Las propuestas para tener ciclovías, para tener formas de transporte sustentable, no contaminante. Las propuestas en general, pues, para ir teniendo una red de agricultura urbana, de huertos ecológicos. Todo esto es fruto de un nuevo tipo de ciudadanía que justamente logra que sus iniciativas cada día sean más sólidas y consistentes y que logren tener continuidad. Y ahí ha sido muy importante el papel que juegan los centros de educación. La Normal Veracruzana, el INECOL y sobre todo la Universidad Veracruzana. La Universidad Veracruzana ha ido formando capacidades, ha ido formando profesionistas comprometidos con su comunidad. Y esto, pues, poco a poco va a ir detonando un nuevo tipo de redes de trabajo en el territorio. Jalapa tiene la fortuna de tener estos centros de educación superior, pero de aquí de Jalapa, del campus de la Universidad Veracruzana, van a sus ciudades también, van a Poza Rica, van a Córdoba, van a Coatzacoalcos, van a Minatitlán, es decir, de aquí del centro del estado empieza a surgir un fenómeno de formación de capacidades que se dispersa por todo el territorio. Como decía hace un rato, Veracruz es un territorio con un enorme patrimonio biocultural. ¿Qué significa esto? Que tenemos grandes núcleos de población con un saber histórico de cómo cuidar los ecosistemas. Nuestras poblaciones indígenas, tanto en la Sierra de Chicontepec como en la Sierra de Zongolica, en la Sierra de los Tuxtlas, son poblaciones que saben cuidar sus ecosistemas y que ahora cuentan con programas universitarios, programas educativos para potenciar ese saber y para ir gestionando de una forma distinta su territorio. Entonces yo creo que ese es el mejor mensaje de la época, ¿no? Es decir, que sí hay un futuro sustentable y que la juventud cada día está más enterada de esto, ¿no? Tenemos una juventud cada día más creativa, que rescata no solamente estos temas de conocimiento biocultural, sino también rescata sus tradiciones, ¿no? El hecho de que tengamos un ascenso del son jarocho, que tengamos un ascenso del jazz, que veamos nuevos fenómenos de música popular, habla de este tipo de juventud creativa, dispuesta a recuperar su futuro. Eso yo creo que es el mejor mensaje que estamos viviendo. Comentas el tema de educación, en esta administración, quien quiera que pueda verificar en los informes y acudir a campo, hay aulas y más aulas, hay domos, hay becas, hay reconocimientos, hay bibliotecas, hay todo un conjunto de acciones municipales. ¿Por qué se decide esto? ¿Qué peso se le da a la educación? Ya comentabas algo al respecto, pero en términos de infraestructura, ¿a quién le toca, a quién le tocaba? ¿Sí nos toca? ¿Cómo se ha dado esto? Bueno, hay que decir que buena parte de los integrantes del Cabildo que actualmente gobierna Jalapa somos maestros, o sea, venimos de haber trabajado durante muchos años en la educación media y superior, y sabemos de la importancia que es formar a nuestra gente. La educación es la mejor apuesta que podemos hacer como sociedad porque logramos tener ciudadanos más conscientes y más respetuosos. Entonces, de alguna forma, este antecedente de tener profesores y profesoras en el Cabildo hace que sean más sensibles a las solicitudes que nos formulan las escuelas, que nos piden, oigan, necesitamos tener más aulas, vamos a hacerlas.
Necesitamos tener áreas protegidas para eventos culturales, vamos a hacerlos. Necesitamos mejorar las calles para que nuestros niños no lleguen en medio del lodo a la escuela, vamos a mejorar las calles. Necesitamos becas, ahí van las becas. Necesitamos programas culturales, artísticos, ahí van. Entonces, ese es un elemento, pues la verdad también muy positivo. Y ahí trabajamos de la mano con las autoridades del sector educativo. Ellos tienen también una gran responsabilidad porque tienen que diseñar inversiones para ir mejorando los espacios educativos. Venimos de una época en la que también, desafortunadamente, los programas de educación fueron abandonados. La famosa reforma educativa, en lugar de ayudar a empoderar a los maestros y darles más recursos para desempeñarse, lo que hacía fue hostilizar al profesorado. Actualmente, pues el nuevo gobierno defiende a los profesores y contribuye a que tengan un horizonte más claro, más sólido, pues para que puedan llevar educación y conocimiento a la gente. Yo creo que uno de los grandes logros de esta administración es llevar educación sobre todo a la zona rural. Actualmente tenemos ya un telebachillerato en temas agropecuarios. Tenemos, gracias al UNCADER, que es la Unidad de Capacitación para el Desarrollo Rural, una serie de talleres que se le llevan a los jóvenes que viven en la Jalapa rural. Y hay que volver a darle valor a la actividad agropecuaria. No puede ser que los jóvenes no le vean futuro al campo. El campo tiene futuro y hay que valorar, hay que nuevamente darle su importancia a la actividad agropecuaria para que los jóvenes arraiguen en el campo y vuelvan a ser productivos y contribuyan a que su propia comunidad goce de niveles de bienestar. Por eso es que también hemos dotado a nuestras congregaciones de plantas de café, de plantas de limón, de programas de apicultura, de gallinas de postura, es decir, iniciativas que ayuden a que la gente tenga más preparación y pueda enfrentar su futuro de forma más autónoma. Bien, para ir cerrando, hablemos, mencionaste ahorita el tema del arraigo. Hipólito Rodríguez es chilango, como decimos, llega hace muchos años a la capital del estado de Veracruz, decides años más tarde competir por la presidencia municipal, compites contra otros 9 candidatos en ese momento, con una respuesta del voto efectivo de la ciudadanía que es fundamental. Y en su momento, digamos, hay todo este debate de que Hipólito pues no es de aquí, ¿no? Pero finalmente tú tomas una decisión de arraigarte aquí. Hay gente que sí es de aquí, aunque si vamos a un aspecto histórico de quién llegó cuándo, seguramente la mayor parte de la sociedad jalapeña o sus familias en un momento dado llegan aquí. Sin embargo, hay como esta cuestión. Pero esto lo comento para contextualizar el hecho de que estas mafias de las que habíamos hablado al inicio, estas mafias políticas que insisten e intentan regresar, digamos, al poder, no necesariamente con este diagnóstico y esta vocación de servir a la ciudadanía, están ahí y van a estar ahí durante este proceso que el próximo año tenemos elecciones. ¿Cómo sortear los retos de los siguientes 12 o casi 13 meses todavía de gobierno frente a esta adversidad que va a ser mucho escándalo, va a ser mucho ruido, van a desoír, van a desatender muchas cosas y va a ser una guerra campal? ¿Es suficiente, digamos, el trabajo que hace el ayuntamiento contra este avasallamiento de pronto? ¿Qué tanto te preocupa eso? Bueno, yo creo que en efecto va a haber una campaña electoral que puede tener esos rasgos de hostilidad y de agresividad. No es difícil pensar que eso ocurra, pero creo que necesitamos mejorar la calidad de nuestra democracia. Y la mejor forma de elevar la calidad de la democracia es tener respeto. Y sobre todo, no mentir. Porque lo que ha venido ocurriendo en los últimos tiempos es que se difunden muchas mentiras. Y eso habla
de la calidad moral de estos sujetos, ¿no? De los sujetos que no dan la cara, que transmiten fake news, como les llaman, es decir, que transmiten engaños, que transmiten falsedades, y que no contribuyen realmente a tener una sociedad bien informada, bien preparada y con una visión más clara de lo que está ocurriendo. Yo creo que los hechos hablan y hemos hecho un esfuerzo notable porque nuestra gente vea que puede haber un servicio público, una clase política limpia, honesta, comprometida. Creo que eso poco a poco empieza a ser valorado y la clase política que gobernó antes, que se enriqueció, que no dio resultados, que de alguna forma lastimó a la institución, pues esa clase política tendrá que demostrar que su trabajo fue real. Ahí sí, no sé de qué manera van a lograr rectificar el pésimo prestigio, la pésima reputación que se configuró durante años de corrupción. Todos ellos son hijos de Duarte, todos ellos son hijos de Fidel, y en ese sentido tienen una mancha indeleble en su trayectoria. Yo creo que la nueva democracia que reclama el país tiene que cuidar mucho que no proliferen estas fake news y pues realmente yo confío en que la gente cada día atienda más el llamado a informarse de forma veraz para no caer en trampas de pésima información y sobre todo de calumnias. La calidad de la democracia en nuestro país requiere que haya una pluralidad, pero una pluralidad respetuosa. Bien, bien. Por último, ahora sí para despedirnos, ya estamos en diciembre, estamos en medio de una pandemia, pues ¿qué le podrías recomendar pues a la ciudadanía jalapeña? Bueno, hay que decir que es muy importante ser prudentes porque yo sé que en estos días decembrinos pues la gente lo que desea es celebrar con su familia, con sus seres queridos las Navidades, pero en realidad todavía seguimos en un alto riesgo por la situación de la pandemia. Entonces hay que procurar siempre cuidar las normas que nos sugiere el sector salud, ser muy prudentes, porque ya estamos viendo la luz al final del túnel. Yo creo que ya en el primer semestre del año próximo vamos a tener las vacunas. Entonces hay que aguantar todavía un poquito para que estemos preparados a recibir estas vacunas y evitar que siga creciendo la pandemia. Cuidarnos de una forma muy responsable es clave. Porque desafortunadamente Jalapa pues sí ha venido registrando pérdidas muy dolorosas, personas que han fallecido por causa de la pandemia. Si nos cuidamos vamos a lograr que esto no siga creciendo y vamos a lograr que nuestra gente llegue con vida al momento en que ya estén las vacunas. Hay que ser muy prudentes, hay que cuidarnos, no exponernos y sobre todo ser muy solidarios con la gente para evitar que la pandemia vuelva a ser un tema crítico. Hipólito Rodríguez Herrero, presidente municipal de Jalapa, te agradecemos mucho. Un gusto estar aquí contigo, David, y con la gente. Muchísimas gracias y bueno, les agradecemos, nos vemos el próximo martes igualmente a las 10:30 de la noche por Debate Capital. Agradecemos a las redes sociales de Radio y Televisión de Veracruz y que tengan ustedes muy buenas noches.